Hola a todos, mi nombre es Tomás Forero y el día de hoy presentaré el Muro de Berlín. Bueno, todo comienza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Tras la victoria de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, acordaron dividir a Alemania en dos partes. Uno era Alemania Occidental, el cual estaba conformado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El cual tenía ideologías capitalistas, o sea, adoptó una economía de libre mercado. ¿Qué dice esto? O sea, se basa en la propiedad privada y la competencia y desarrollo en un sistema político democrático. A este lado se le llamó República Federal Alemana, mientras que el otro lado, Alemania Oriental, República Democrática Alemana, era un estado comunista. Esto era bajo la influencia soviética, con un sistema de partido único y una economía planificada centralmente. El conflicto del muro de Berlín comienza cuando Berlín queda en la parte de la Unión Soviética, o sea, el lado oriental. Berlín, al ser la capital, decidieron dividirla en dos zonas. Un lado, el lado occidental, el cual estaba, ya dicho anteriormente, liderado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, mientras que el lado oriental está gobernado por la Unión Soviética. Pero ¿por qué se dividió en dos zonas? Esto pasa porque generó discordias entre las cuatro potencias. Esto se tomaba como una injusticia de que la capital, Berlín, fuera solo de la Unión Soviética. Sin embargo, así Alemania haya sido dividido en dos zonas, Tanto las personas de la zona occidental como de la oriental vivían en iguales condiciones y para ir de un lado a otro solo necesitaban mostrar una identificación. Un tiempo después, cada zona creó su propia moneda. Ambas monedas tenían como tal el mismo valor, los sueldos también eran iguales, pero con el paso del tiempo, la moneda occidente subió 5 veces el valor de una oriental. obviamente que las personas de la parte occidental ganaban más dinero gracias a la inversión que había hecho Estados Unidos. Las personas del lado oriental se dan cuenta del beneficio de trabajar en el occidente. De la oriental, pues no estaban teniendo beneficios. Esto dando así la migración. Un dato curioso es que más de 3 millones de personas migraron en tan solo 10 años de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Alemania Oriental ve esto como una problemática, ya que se quedan sin trabajadores, esto dando consecuencias de que probablemente en un tiempo su economía quiebre. Así que deciden tomar iniciativas. Ellos tuvieron un plan secreto para detener a los emigrantes, un muro que separaría Berlín y ambas Alemanias. Los rumores entre todas las personas se expandieron de que iban a construir un muro, pero fue así tanto su poder que un portavoz en una rueda política tuvo que mentir de que no se iba a construir ningún muro. Die Absicht, eine Mauer zu errichten. Un tiempo después, una madrugada del 13 de agosto de 1961, la República Democrática de Alemania, o sea, Alemania Oriental, decide colocar una frontera provisional entre ambas Alemanias. Bueno, ¿cómo tomó esto Alemania Occidental? Bueno, como en ese tiempo Estados Unidos, el presidente era John F. Kennedy, él dijo que pues no tenían que hacer nada, como tal, que no actuaran. Obviamente, el cerco fue colocado también en Berlín, aislando así a Berlín Occidental de Berlín Oriental. Esos cercos pasan a ser muros de hormigón, derribando todo lo que se interponga pues como tal en su camino. Esto forma un sistema de protección de 1.382 kilómetros, que separaba ambas repúblicas alemanas. El muro de Berlín solamente tenía 155 kilómetros. Ya he dicho antes, el muro que medía 1.385 kilómetros es el muro interalemán, mientras que el muro que medía 155 kilómetros específicamente este sí era el muro de Berlín. Unos datos curiosos son que eh, la noche anterior, antes de ser construido el muro de Berlín, cortaron todo tipo de comunicación y movilización entre las dos repúblicas. Alemania Oriental, aparte de tener la ideología de la Unión Soviética, estaba gobernado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, que en ese entonces estaba gobernado por Walter Ulbricht. Como tal, este partido fue el que decidió construir el muro de Berlín, dicho anteriormente. Y durante la construcción del muro de Berlín ya estaba pasando la Guerra Fría.
Este era un conflicto político solamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto comenzó en 1947 y terminó en 1991, cuando la moneda del occidente aumentó 5 veces el valor que la de oriental. Esto al ser un régimen capitalista, el cual fomentaba la iniciativa privada y la competencia y el libre mercado. Por esta razón, llevó un rápido crecimiento económico, conocido como el milagro económico alemán, cual transformó a Alemania Occidental en una de las economías más fuertes del mundo. Como último dato curioso hasta el momento fue que el muro de Berlín, cuando fue construido, quedaron en medio de él algunas casas. Esto quedando como consecuencia que las personas tuvieran que elegir en qué parte querían vivir, dando así como resultado que tuvieran que cerrar las puertas traseras que daban al lado de la otra república. La construcción del muro de Berlín separó a varias familias, ya que algunos trabajadores se emigraron hacia Alemania Occidental y su familia quedaron en Alemania Oriental. Bueno, algunas características del muro de Berlín. El muro original estaba hecho de alambre de púa y bloques de cemento. Como anteriormente dicho, luego se fortaleció la construcción y se reemplazó por paredes de concreto, terminadas con alambre de púa en sus partes superiores. Además, se construyeron torres de vigilancia, emplazamientos de armas y minas. Con el tiempo se agregó un sistema de cercas electrificadas. También se creó un sistema de guardia fronteriza con perros, policía y barreras antivehículos. Hacia 1980, el muro de Berlín alcanzaba los 45 kilómetros de longitud, que dividía la ciudad en dos, y otros 120 kilómetros de muro rodeaban a Berlín Occidental, como ya habíamos dicho anteriormente. Para separarla del resto de Alemania Oriental, la mayor parte del muro tenía entre 2,5 y 3,5 metros de altura, aunque en algunas partes podía alcanzar los 5 metros de altura. En total, se había construido más de 300 torres de vigilancia. Se estima que a cerca de 5.000 habitantes de Alemania Oriental lograron cruzar el muro de Berlín y escaparse de Alemania Occidental. También se calculó que otros 5.000 fueron capturados por la policía fronteriza y casi 200 personas fueron asesinadas en su intento de cruzar el muro. Bueno, ahora continuamos en cómo fue la caída del muro de Berlín. Esta fue un 9 de noviembre de 1989. Esta marcando el fin simbólico de la división entre Alemania Oriental comunista y Alemania Occidental capitalista. Así como el comienzo del colapso de los regímenes comunistas en Europa, la caída fue el resultado de una serie de eventos políticos y sociales que culminaron en esta noche histórica. ¿Cómo fue el proceso de la caída? Bueno, la creciente descontento en Alemania Oriental durante los años 80. El régimen comunista de la RDA enfrentaba una creciente presión interna. La falta de libertades, las dificultades económicas y las restricciones para viajar al extranjero generaban gran descontento entre la población. Las protestas y manifestaciones a favor de la libertad y la reunificación con Alemania Occidental se intensificaron especialmente en 1989, con manifestaciones masivas en ciudades como Leipzig, reformas en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev. La Unión Soviética comenzó a aplicar políticas de glasnost, transparencia y perestroika, reforma económica, la que alentó la apertura en los países satélites del bloque comunista. A diferencia de otros momentos de la Guerra Fría, esta vez la URSS no intervino militarmente para reprimir los movimientos populares en Alemania Oriental. Bueno, otra causa de la caída del muro de Berlín fue la confusión política y apertura inesperada. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de Alemania Oriental, bajo gran presión, anunció que las restricciones para viajar serían levantadas. Durante una conferencia de prensa transmitida en vivo, un portavoz del gobierno, Gunther Schabowski, anunció de manera confusa que las personas podrían cruzar las fronteras de inmediato, aunque la intención del gobierno era implementar la medida gradualmente. La forma en que se comunicó generó la impresión de que la frontera estaba abierta de inmediato. Multitudes en los puntos de cruce. Esto fue esa misma noche. Miles de personas se congregaron en los puestos fronterizos del muro de Berlín, exigiendo que se les permitiera cruzar.
Ante la multitud y la confusión, los guardias fronterizos, sin instrucciones claras, finalmente abrieron los pasos y permitieron que la gente cruzara hacia Berlín Occidental. Celebraciones y derribo. Lo que siguió fueron escenas de júbilo y celebración a ambos lados del muro. La gente comenzó a derribar parte del muro con martillos y picos en un acto simbólico de la caída de la barrera que había. Dividió a los dos Alemanias por casi 30 años. Las consecuencias, la caída del muro de Berlín allanó el camino para la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. También fue un evento crucial en la disolución del bloque comunista en Europa del Este y el final de la Guerra Fría. Otros países comunistas de Europa siguieron el ejemplo de apertura y reformas tras la caída del muro. Como anteriormente dicho, vamos a seguir con las consecuencias políticas y sociales. En la parte de las consecuencias políticas, la caída del muro de Berlín hizo que finalizara la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín también permitió la reunificación de Alemania, que se concretó el 3 de octubre de 1990. Después de la caída también ocurrió la desintegración de la Unión Soviética y como último un nuevo orden mundial. Consecuencias sociales. Después de la caída, Alemania se volvió a unificar. Durante el conflicto murieron demasiadas personas, más de 149, y la economía de Alemania disminuyó en la zona oriental. Es decir, perdieron su moneda y muchos funcionarios del gobierno de la RDA, de la República Democrática Alemania, perdieron sus empleos. La caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la crisis del bloque oriental comunista y el fin de la Guerra Fría. En 1991 se disolvió finalmente la Unión Soviética. La ola de democratización llegó a los diferentes países del bloque oriental, que a lo largo de la década de 1990 comenzaron su transición hacia una economía y una sociedad capitalista. Bueno, ahora pasamos con algo curioso, la visión norteamericana sobre el muro de Berlín. En 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, viajó a Berlín y pronunció uno de sus discursos más célebres, conocido como Ich bin ein Berliner, que en alemán significa yo soy un berlinés. Kennedy dio su discurso sobre una plataforma al lado del muro de Berlín y rodeado de una gran multitud de personas. Como en distintas ocasiones a lo largo de su carrera, se dejó llevar en su oratoria y se alejó del texto de su discurso. En este caso, sus palabras generaron tanta emoción que varias personas se desmayaron entre la multitud. Sí, esto suena algo raro, pero es que las personas idolatraban a este presidente. Ahora pasamos con mi conclusión personal sobre el tema que es este. Este tema para mí me encantó demasiado. Para mí el muro de Berlín es uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX y pues me parece que es un conflicto muy completo donde habla de las ideologías políticas y derechos humanos. Durante casi 3 décadas, este muro no solo dividió una ciudad y un país, sino que simbolizó la rivalidad entre el comunismo y el capitalismo. Exacto, la represión y la libertad. La vida en Alemania Oriental bajo la vigilancia constante y con limitaciones en las libertades más básicas. Mostró cómo un gobierno podía intentar controlar a su población, mientras que del otro lado del muro, la prosperidad y la libertad de Alemania Occidental representaba un futuro más esperanzador para quienes lograban cruzar. Lo que más conmueve esta historia es la resiliencia de las personas, las cuales no se rendían y tenían la esperanza de que algún día ese muro iba a caer y todas las ideologías. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, las barreras físicas y el peligro real de morir en el intento, miles de personas no dejaron de buscar la libertad, mostrando que el deseo de vivir con dignidad y derechos es más fuerte que cualquier muro. Al final fue la presión del pueblo, su valentía y su demanda. De cambio, lo que logró derribar la barrera, no solo de concreto, sino también ideológica, la caída del muro de Berlín es una lección sobre lo frágil que son las divisiones humanas. Estudiar el tema del muro de Berlín es muy interesante. Hay bastantes cosas pequeñas en esta historia. Conocí sobre lo que es la guerra en sí, los problemas políticos y sociales. Es muy impactante todo lo que tuvieron que sufrir todas las personas de Alemania. Tuvieron que vivir con seres queridos que vivían en otros lugares, que quedaron atrapadas en personas que fueron ejecutadas por tratar de cruzar el muro. En sí, el muro de Berlín, en resumen, es un hecho muy importante en la historia
todo mundo debe conocer sobre él. Ampliamente este tema puede sumergirte en un conflicto muy interesante. El muro de Berlín marcó a toda Europa y a todo el mundo, ya que fue muy impactante y muy raro ver cómo en sí dividieron a un país, en cómo fueron capaces unas ideologías de dividir familias, dividir personas, de dividir economías, de crear nuevas y crear conflictos entre esas personas que al final todos estuvieron y vivieron en paz gracias a la caída de este muro. Y muchas gracias, esto ha sido todo sobre el muro de Berlín.